Quiero que hablen sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Acabamos de comer apenas hace poco y no quisiera dormir a nadie, porque me cuesta mucho trabajo despertar. Entonces voy a pedirles que en las citas que vayamos considerando, por favor, quien la encuentre, la lea con voz fuerte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias. Dice Santiago 5, versos 7 y 8. ¿Alguien lo encontró? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Híjole, qué mensaje, hermanos, ¿no? Escuchaba yo el último canto aquí de decirle al Señor: no importa que tengamos que llorar como un niño o reír también. ¿Qué sensaciones y emociones generan ustedes saber que la venida del Señor es pronto? Miren, es cierto que la palabra es la palabra, y la palabra habla de todo lo que tiene que ver con la vida nuestra, de todo lo que tiene que ver con Dios, de todo lo que tiene que ver con Jesús. La palabra habla de lo pasado, habla del presente, pero también habla del futuro. Esa es la palabra de Dios. Es el libro que traemos ahora nosotros. Es el libro que leemos, que escudriñamos, que meditamos. Es la voz de Dios en la palabra escrita que nos habla con mucha frecuencia y nos dice una gran cantidad de cosas. Todas ellas importantes, útiles, necesarias, a veces muy urgentes para la vida nuestra. Desde que yo tengo uso de razón, escucho que Jesús viene. Y esto lo he escuchado por más de 60 años. Ha habido momentos muy específicos en que escuché a mis pastores decir que si ocurría tal evento era porque el Señor vendría finalmente. Pero esto ha ocurrido a través de siglos. Esto que acabamos de leer en Santiago, ustedes pueden leer también el mismo anuncio en Pablo, en Pedro, en el mismo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento por lo menos tiene unas 300 menciones acerca de la venida de Jesús otra vez. Entonces es un mensaje con todo su valor, con toda su importancia, con toda su relevancia, con toda su oportunidad. No es un mensaje que ha pasado de moda, que por el hecho de que no ha ocurrido finalmente, entonces no, es un mensaje que no tenemos que creer, por el contrario. Pablo mismo habla de esto y él esperaba que Jesús regresara en su tiempo. Y ni siquiera había pasado un siglo. Pero él confiaba en que finalmente aquel que lo detuvo camino a Damasco abruptamente y que cambió el destino de su vida de manera radical y contundente, pudiera finalmente no aparecer como una luz cegadora, sino como un ser que pudiera ver con sus propios ojos. Pero no pasó. No pasó. Han transcurrido casi 2000 años. Muchos se han atrevido o nos hemos atrevido a pensar que podíamos determinar el tiempo preciso en que Jesús tenía que regresar a la tierra. De las cosas que recuerdo, hermanos, cuando el hombre comenzó a inventar y crear las naves espaciales, y que de pronto el mundo fuimos sorprendidos porque se podía salir de la atmósfera que nos protege de la extinción realmente, porque es el medio donde podemos vivir y sobrevivir, desarrollar nuestra vida, toda nuestra actividad. Pero el hombre de pronto descubrió que podía hacerlo y lo hizo.
Y entonces el hombre comenzó a proyectar cosas que parecían una locura, ¿no? Una sin razón. Y el hombre dijo, podemos llegar al satélite de nuestro planeta, a la luna. Y no es solo llegar ahí, es que algún ser humano que pueda conducir o manejar la nave espacial será capaz de bajar de esa nave y generarse un traje apropiado para el lugar, para el espacio allá y poder pisar la luna. Yo escuché alguna vez a mi pastor decir, si el hombre es capaz de poner sus pies en la luna, el mundo se acaba y viene Jesús. Porque se consideraba como un atentado, ¿no?, hacia la soberanía del mismo Dios. Pero hermanos, pasó. El hombre puso sus pies sobre la luna y Cristo no vino. Pero antes ya otro grupo religioso también había predicho que en 1914 Jesús regresaría otra vez. Y no regresó. Pero yendo aún al siglo anterior, alguien dijo que también en 1843 Jesús vendría otra vez a la tierra. Y no vino. El mundo religioso nos llenamos un poquito de expectación y expectación, no sé si buena o no, cuando se acercó el año 2000, ¿lo recuerdan? Porque mucho se predijo y se anunció que finalmente con el año 2000 se cerraba la cuenta de Dios y entonces Jesús regresaría. Las cosas serían renovadas para siempre. Cambiaría todo el estado de cosas en la humanidad. Pero estamos en 2022. Se atribuyó también a una profecía maya de que finalmente en el año 2012 todo acabaría en un cataclismo, ¿no? Y estamos en 2022. Y la pregunta sigue quizá en la mente de muchos de nosotros, o tal vez no. ¿Y Jesús regresará? ¿Volverá otra vez? ¿Y cuándo sucederá esto? Muchos de nuestros hermanos de esta iglesia han cerrado sus ojos, hermanos, con esa misma esperanza, esperando el regreso a Jesús. Pero ya cerraron sus ojos. No sabemos cuándo ocurrirá lo mismo con usted y conmigo. Y yo no sé si cerraremos todos nosotros nuestros ojos y Jesús no venga. ¿Por qué? Porque esta pregunta se la hicieron a Jesús los discípulos antes de morir. ¿Lo recuerdan? Allá en Mateo 24, oye Señor, dinos, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él, la respuesta que tuvo es, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y la sazón de ellos. No es de ustedes. Dice, ni siquiera de mí. El único que sabe exactamente cuándo esto tiene que suceder es mi Padre que está en los cielos. Pero cuando el tiempo transcurre, hermanos, y miramos la realidad de la sociedad, pero miramos también nuestra propia realidad como creyentes, a ver, de veras, podríamos decir en este momento como Juan, ven Señor Jesús. ¿Sabe por qué no todos respondimos? Y yo se los voy a decir desde mi propia realidad, porque mi vida no sé si finalmente pasaría la prueba final para estar con Él. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Y quien mejor lo sabe es Él. Y sé que hay cosas que no he hecho bien, de las cuales necesito de la gracia de Dios. Y sé que hay cosas que no he hecho y debí haber hecho y que también necesitan de la gracia de Dios. Sé que no he llegado al final de la carrera. Sé que no he peleado toda la buena batalla. Y sé que hay momentos en que mi fe ha entrado en duda. Eso significa para mí que si Jesús viniera hoy, yo no estaría listo. ¿Usted?
Nos ocupamos en la vida, hermanos, del presente, ciertamente. Por eso nos levantamos muy temprano para ir al trabajo, regresamos muy tarde a la casa. Por eso nos afanamos en la vida misma, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Si tenemos o no tenemos, si adquirimos o no, si lo que tenemos puede ser mejor. Cuidamos nuestra salud, nos preocupan nuestras enfermedades. Quisiéramos no tener problemas en la vida para no batallar, quisiéramos no llorar más por el dolor o el sufrimiento, quisiéramos que cambiaran muchas cosas de nuestra realidad. Pero eso es lo que nos ocupa. Y eso a veces, hermanos, nos distrae de pensar en el regreso de Jesús, de la importancia que tiene de ocuparnos ahora. Hablamos de muchas cosas desde lugares como este púlpito. Discurrimos sobre muchos asuntos diversos, sobre temas diversos. Hablamos de cosas que son de actualidad, que es lo que en la sociedad se vive y cómo vive, ¿no? Pensando que eso es en lo que de veras debemos ocuparnos y resolverlo. Pero a veces lo más importante no está en los demás. A veces lo urgente y lo más trascendente está en cada uno de nosotros. A veces queremos resolver el mundo, pero no somos capaces de resolver nuestra propia vida. Y ese es el mensaje que el Nuevo Testamento nos da acerca, repito, de la importancia del regreso de Jesús. Lo acabamos de leer en Santiago, ¿no? Así como el campesino, y yo les diría, así como los regiomontanos esperen que llueva, ¿qué sería? ¿La lluvia temprana o la lluvia tardía? La temprana, ¿no? ¿Es temporada ya de lluvias aquí en el sector de lluvias? ¿Ya? No, no. Entonces sería una lluvia temprana, ¿no? Pero también esperamos la lluvia tardía. Nos surge ya la temprana, ¿no? Por la realidad. Pero dice Santiago, así hay que esperar la venida de Jesús. Con esa urgencia, ¿no? Con esa necesidad. ¿Por qué? Porque el valor de ella tiene que ver con nuestra realidad cristiana o evangélica. Tiene que ver con nosotros los creyentes, hermanos. Y vamos a analizarlo. Espero me tengan un poco de paciencia, ¿sí? Bueno, entonces espero apresurarme. Porque el regreso de Él está conectado, hermanos, con todas las virtudes cristianas que la Biblia refiere que deben existir en nosotros como hijos y pueblo de Dios. Y esto determina entonces una necesidad urgente en usted y en mí y en todos. Vayan por favor a Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de salvación amanecerá. Amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Amén. Qué mensaje, hermanos, ¿no? Da escalofrío, ¿no? Miren, cuando uno llega a esta edad,
comienza uno a reconocer que en realidad cuando uno nace es el principio para morir. ¿Sí? Al nacer uno, hermanos, se acerca a la muerte. Cada día que transcurre de nuestra vida está más cerca de la muerte. Yo creo que por eso los abuelos decían que a la edad de la ancianidad uno es como las canicas. ¿Sí saben qué pasa con las canicas? No, uno está más cerca del hoyito. Pues sí, porque finalmente nos ponen en un hoyo, ¿no? Ahí llegamos, ese es el final de nuestra vida aquí en la tierra. Cada día que transcurre, hermanos, dijo un escritor de la Biblia, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y esto es una gran verdad, porque cada día que transcurre estamos más cerca de que Jesús regrese. No nos atrasa, no nos aleja, al contrario, nos acerca más y más y más. Y entonces Pablo, reconociendo esto, hace dos señalamientos importantes que tienen que ver con virtudes nuestras. Primero, hay que ser vigilantes. Hay que vivir observando todas las cosas. Hay que estar atentos de lo que ocurre, pero mayormente con nuestra propia vida. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nuestros pensamientos? ¿Qué ocurre con nuestras emociones? ¿Qué ocurre con nuestra voluntad? ¿Qué ocurre con nuestros deseos? ¿Qué ocurre con nuestras decisiones? ¿Qué ocurre con nuestros caminos? ¿Qué sucede con esto? Dice Pablo que el Señor vino a mostrarnos un camino mejor, más excelente que el que traíamos, que el que seguíamos, que el que vivíamos. ¿Nos mantenemos ahí? Miren, las carreteras que se trazan de pronto, anteriormente en medio de todas las ciudades y de todos los poblados, ¿no? Y obviamente el tiempo para ir de un lugar a otro era demasiado. Pero entonces los gobiernos pensaron inteligentemente, y es cierto en alguna medida, ¿no? Y comenzaron a generar desviaciones para evitar entrar en los poblados y acortar el tiempo de traslado de un sitio a otro. A veces, hermanos, alguno o algunos de nosotros queremos encontrar estas desviaciones en el camino de Dios, porque parece que entonces vamos a llegar más pronto o vamos a acortar el tiempo para llegar. Y la Escritura no se equivoca. Mira, hay caminos que a ti te pueden parecer derechos, pero el fin de esos caminos no es el fin que propuso Dios, es la muerte. Por eso Pablo advierte, hay que vigilar. ¿Cuántos de ustedes manejan? No pregunté a cuántos los manejan. ¿Cuántos de ustedes manejan? Lo otro ya es asunto de ustedes. Ya no es asunto de la Escritura ni mía. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Y cuántos les gusta manejar de noche? ¿Alguna vez te has quedado dormido, Abraham, manejando? Con sueño. No es nada grato, ¿verdad? De pronto parpadear, porque quisiéramos ya cerrar los ojos, porque es la hora de dormir. La noche se hizo para dormir, no para manejar. Pero si cerramos los ojos, ¿qué ocurre? Perdemos de vista el camino. Y eso nos puede llevar a la misma muerte, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, tenemos que ser vigilantes, mantenernos vigilando. Jesús mismo lo advirtió y Pablo también. ¿Sabes qué? Mantente vigilante porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, a la hora y en el día que menos imaginas tú, que no piensas tú. Y los escritores lo advierten, ¿no? Si tú supieras a qué horas viene el ladrón, no te robaría.
¿O sí? Pues no. Bueno, así hay que estar pendientes de cuando Jesús tenga que venir, vigilantes de nuestra vida. Pero lo otro es, y bueno, pues tengo que hacer la pregunta, hermanos. ¿Cuántos les gusta tomar? A ver, miren, ya la risa dice todo, ¿no? Tomar, tomar, tomar. Tomar para perder el sentido, para embriagarse. ¿No? ¿O ustedes toman con moderación? Porque eso también dice la publicidad, ¿no? Nada con exceso, dicen por ahí, ¿no? ¿Ustedes son de esos, de nada por exceso, o no importa el exceso? Porque Pablo usa un término también en este texto, dice que tenemos que estar sobrios, es decir, íntegros en nuestros sentidos, ¿no? Sin que nada de la vida nos maree, ¿no? Nos haga perder el equilibrio. Tenemos que estar sobrios. ¿Por qué es importante esto? Porque sí, hermanos. El tener estas dos virtudes es importante en nosotros como creyentes, para que el Señor nos encuentre así, así. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:6, por favor. ¿Qué dice? Me preguntaba alguien en estos días que si yo dormía mis 8 horas. ¿Ustedes duermen sus 8 horas? ¿No? ¿Duermen más? Porque muchos pues duermen sus 8 horas, pero en el día duermen la siesta, ¿no? No sé por qué le llaman el mal del puerco, hermanos. No sé por qué, ¿no? ¿Así le llaman aquí? ¿Ustedes saben por qué? Nunca, bueno, yo no crío puercos y nunca he visto, perdón, que después de que comen, pues se echen y se queden dormidos. Pudiera ser esa la referencia, ¿no? Pero escuchaba a un compañero decir, ¿no? Dice, no, yo tengo el mal del puerco espín, ¿no? Y otro decía, yo tengo el mal del jabalí. O sea, mayor sueño todavía después de comer, ¿no? Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo, que no nos descuidemos de tal punto que perdamos la realidad, hermanos. Y finalmente, pues Cristo se tarda en venir. Dijo Isaías, pues comamos y bebamos, ¿no? Y mañana nos morimos. ¿Y se acabó? No. Pablo dice que tenemos que mantenernos alertas, alertas en todo tiempo, porque los tiempos son peligrosos, hermanos, demasiado peligrosos. Hoy nos convencen de una o muchas maneras en diferentes asuntos y aspectos de la vida. Y no solo hablo de cuestiones sociales y demás como hoy se da, ¿no? Sino aún de cuestiones espirituales, religiosas. Hay muchas corrientes hoy que nos convencen, hermanos, nos persuaden. Cuidado con eso, dice Pablo. Hay que estar vigilantes de ello, ¿no? Hemos sido llamados a la verdad nos encontró y Jesús dijo, y esa verdad te hace libre a ti. Pero hay que vivir en esa libertad permanentemente, sin perder el rumbo finalmente. ¿Por qué? Porque la esperanza del Señor debe alentarnos a nosotros, a mantenernos sobrios y vigilantes.
Tito capítulo 2 versos 11 al 13. Tito 2 versos 11 al 13. Entonces, hay que dejar la mente puesta en las cosas de la carne. Y de esto sabemos mucho, hermanos, creo yo, ¿no? Sabemos a qué se refiere. O sea, todo aquel deseo que es contrario a la voluntad de Dios son los deseos de nuestra carne. Y nos dirigen en rumbos tan diversos, ¿no? Y tan abundantes hoy en día. En pensamientos como, ¿qué tanto es poquito? ¿Verdad que no? O, pues muchos lo hacen. Otros hacen cosas peores que yo. Entonces, podemos fácilmente divagar en estas corrientes, ¿no? Pero la carta de Pablo a Tito hace referencia al hecho de pensar en las cosas celestiales, en tener una mentalidad celestial. ¿Por qué? Porque si alguien lee Colosenses capítulo 3, los primeros 2 versos, podemos entenderlo. Dice Pablo allí que hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba está sentado Cristo y Cristo tiene nuestra vida en Él, reservada para cuando regrese. Y entonces dice Pablo, cuando Cristo se manifieste, entonces nuestra vida volverá a ser manifestada en gloria. Por eso es importante no perder de vista el cielo, no porque tengamos que ir a parar allá. El único que subió al cielo, Jesús mismo lo dijo, fue el que descendió de allá. Y ya regresó, pero volverá. Volverá. Y nos traerá la gloria del cielo aquí a la tierra, hermanos, para vivir en ella. ¿Sí? Esto es lo maravilloso realmente de este mensaje, de tener nuestra mente puesta en el cielo. A mí me disfruto leer Primera de Juan 3, los primeros versos, porque hablan de esta mentalidad. Y Juan dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos? Hay mucho que bautizar aquí. Él dice, ahora somos hijos de Dios, pero el mundo no entiende esto, dice, porque no saben de esto. Y vuelve a repetir, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no. Por eso la importancia de Pablo al decir, mantén tu mirada en las cosas de arriba, porque dice Juan, pero cuando Él aparezca, aquí está otra vez el mensaje, cuando Él aparezca, entonces seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Amén. Esto es la gloria que esperamos, hermanos. Por eso nuestros pensamientos no deben perder de vista el regreso de Jesús. Si hay muchas cosas en que pensar aquí en la tierra, muchas cosas, pero muchas de ellas nos pueden distraer de lo más importante. Por eso es que su regreso debe inspirarnos, ¿sí? Debe motivarnos todo el tiempo, ¿no? A seguir pensando y buscando a Dios. Ya sabemos la forma de hacerlo, hermanos, ¿no? Ya sabemos. Jesús tenía una manera de encontrarse con el cielo, hablando del Padre. ¿Lo recuerdan? Los evangelios registran esto, su experiencia. Dice que solía subir al monte a orar. Y a veces pasaba toda la noche orando ahí.
¿Cuántos tienen su propio monte? Esto no es ir todas las mañanas o en la noche antes de dormir al Cerro de la Silla o a Chipinque o a donde quieran. No, es buscar el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Eso dice el canto, ¿no? Ahí donde está la paz, el silencio, donde sentimos la presencia de Dios, donde experimentamos sus caricias, su amor, su cercanía, donde podemos ser escuchados, pero ojo, donde podemos escuchar también la dulce y tierna voz del Señor. A eso nos inspira el regreso de Jesús. Vayan ahora primero a los Corintios 15, verso 58. Ya en unas 2 horas terminamos, hermanos. Este pasaje es hermoso también, ¿no? Porque es el corolario de una discusión muy importante que se da en el tiempo de Pablo allí en la iglesia de Corinto. No hay resurrección de muertos, dijeron algunos. Y entonces Pablo dice, a ver, deténganse, ¿no? No hay resurrección de muertos. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es inútil y seguimos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y comienza a hablar, ¿no?, de Jesucristo el resucitado. Porque el Evangelio no es solo que Cristo haya quedado clavado en la cruz. El Evangelio, dice el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, dice Pablo, yo les he predicado el Evangelio. Y el Evangelio, dice él, de una manera muy sencilla y simple, hermanos. Dice, consiste de 3 cosas importantes. Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y en esta verdad hemos sido salvos. Y comienza a hablar de la venida del Señor. Porque dice, bueno, de la resurrección, la primicia es Jesucristo. Y luego todos los que son de Él, dice, en su venida. ¿Quiénes? Nosotros. Y todos los que hemos creído en Él, hermanos. Todos los que lo hemos aceptado como Salvador y Señor nuestro. Y comienza a hablar de cosas, hermanos, que si me preguntan, no tengo respuestas. Habla de un cuerpo animal, habla de un cuerpo espiritual, habla de cosas, hermanos, que le faltó a Pablo decir muchas cosas, pero solo nos deja esto, ¿sabe para qué? Para que esperar que Jesús venga y nos las explique y las clarifique para nosotros. Pero termina con el verso 58 su discurso. ¿Alguien lo tiene? Dos cosas rescatamos gracias de este pasaje, 2 cosas. ¿Les interesa? ¿Sí? Bien. La primera, trabajo. ¿Les interesa el trabajo? No el que tienen. El trabajo que exige, que pide el Evangelio, el reino de los cielos. ¿Les interesa? Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, el trabajo que se hace para el Señor, no es en vano. Pero este trabajo lo hemos estado revisando su consecuencia en el trimestre anterior, estamos sobre él este mismo trimestre y se llama servicio. ¿Cuánto servimos? Decía un compañero ministro por la mañana en la escuela sabática, hacía alusión a una frase, ¿no?, que se maneja. El que no vive
El que no sirve, vive para servir, no sirve para vivir. La vida en el Señor, hermanos, es servicio, es estar ocupados, ocupados. Por eso Pablo en 1 Corintios 12 dice que el Señor a través del Espíritu Santo repartió habilidades o dones a todos nosotros. Y eso es lo que nos va a llevar más tiempo. Necesito que me digan cuál es el don de cada uno de ustedes. ¿Lo sabemos? ¿Todos tenemos o no? Todos tenemos, hermanos. A veces decimos que no, ¿sabe por qué? Porque el don representa compromiso, porque el don representa responsabilidad, porque el don exige esfuerzo, porque el don exige decisión, tiempo, dinero, esfuerzo. Eso representa el don. El don no es para guardarse, ¿no? Hay una parábola, me parece que es en Mateo 25, donde Jesús habla de los dones. Y dice que un señor llamó a 3 de sus siervos y le dijo: a ti te doy 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1. Yo me voy, pero cuando regrese me entregas cuentas. Regresó el Señor después de un tiempo, y esto tiene que ver con la venida de Jesús. Y los llama: a ver, necesito que me rindan cuentas del encargo que les dejé. Llegó el de 5 dones y dijo: Señor, me diste 5, aquí están, pero gané 5. Es decir, obtuvo un rendimiento del 100%. Y hubo palabras de felicitación: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Llegó el de 2 y le dijo: me diste 2, aquí están 2 y gané 2, el 100%. Y lo mismo escuchó. Pero el que recibió 1 dijo: aquí está. ¿Y sabes qué? No gané nada, porque no me parece que tú recojas coseches donde no sembraste y obtengas resultados donde no trabajaste. Así es que aquí está tu don. ¿Saben cuál es el resultado, hermanos, del trabajo que hacemos y del servicio en que nos ocupamos para Dios? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál creen? ¿La vida eterna? No, hermanos. No, lean bien la parábola. Porque el que recibió 5, ¿cuál fue su recompensa? No, que ahora tenía otro más que trabajar. Es curioso, ¿no? Que Dios nos diga: eres buen trabajador, entonces si pudiste con 5, puedes con 6. Nos da más trabajo. ¿Les interesa el trabajo? Ah, ya no todos. Es más trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, a través del Espíritu, desarrolla todo nuestro potencial para el reino de los cielos y para el reino de la eternidad. Por eso Pablo dice: entiende que todo trabajo que se hace en el Señor no es en vano. Fuimos llamados no solo para vivir la salvación y disfrutar de ella, fuimos llamados también para trabajar en favor de la salvación de otros. Porque el Señor espera, dijo él, que todos sean salvos. Eso dijo Pedro, no piensen como algunos que se burlan: no, el Señor ni viene, que tarda su promesa. No, dice él, el Señor es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay que trabajar, hermanos, ¿no? Hay que trabajar. Que nuestra vida sea una vida llena de frutos. Dice la parábola de la vid que en algo se complace Dios, de que nosotros llevemos mucho fruto. Y miren que las matemáticas del Señor bien aplican como la aplica la ciencia de la matemática hoy, ¿no? Una de las, creo que de las leyes de la matemática es que el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado, ¿no? ¿Saben qué resulta de ustedes más Cristo? ¿Saben qué resulta de ustedes más Cristo? Jesús lo dijo: mucho fruto. ¿Saben qué resulta de Cristo más ustedes? Pues lo mismo, mucho fruto. Así es que noten la importancia
de que Cristo viva en nosotros, porque entonces rendiremos fruto a 30, 60 o a 100. Primera Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Les prometo que ya casi terminamos. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Este es un pasaje también hermoso, como todos en la Biblia, ¿no? ¿Alguien lo encontró? ¿O su Biblia ya no alcanzó Primera Tesalonicenses? Amén. Hermanos, lo que más nos genera dolor, tristeza y llanto y pena es la muerte. Por eso déjenme decirles que rara vez pensamos en ella. Yo a veces bromeo con mi esposa y de repente algo comentamos y yo levanto mis ojos al cielo y mi mano y le digo: Señor, ya llévame, por favor. Y de repente me dice: oye, ya no le digas eso a Dios, porque un día Dios te va a tomar la palabra y de veras te vas a morir. No pensamos en la muerte, ¿o sí? ¿A alguien le interesa morirse ya? ¿Verdad que no? No, pues todavía no. Así lo pensamos todos en realidad. ¿Por qué? Porque amamos la vida. Porque la vida es bella, hermanos, ¿o no? Es hermosa la vida realmente, hermanos, ¿no? Y ¿saben qué? Vivirla en el Señor es mucho más hermosa todavía. Y no quisiéramos que esto terminara. Pablo mismo está diciendo, ¿no? Él dice, algunos ya los va a tomar el Señor cuando regrese ya muertos. Pero fíjense cómo él se asume estar vivo en la presencia del Señor cuando Él aparezca. Porque dice, y nosotros que estamos con vida, que quedamos con vida, entonces seremos transformados. Él esperaba que Jesús regresara estando Él vivo. Pero Pablo se murió, como muchos más. ¿Cuántos hemos sufrido el duelo de la muerte de un ser querido? ¿Cuántos, hermanos? Yo alguna vez me precié por tener 6 abuelos, porque 2 de ellos se volvieron a casar con otras personas y de pronto tenía yo 6 abuelos. Y yo les presumía a compañeros en la iglesia y en la escuela, ¿no? Pero finalmente comenzaron a morirse uno y otro y otro. Hoy no tengo a ninguno. ¿Y saben qué? Los extraño, porque viví experiencias gratas con ellas y esos recuerdos permanecen en mi mente. Pero perdí a mi padre y mi madre ya no está, y los extraño porque son parte mía. Perdí a una nieta de escasos 40 días de nacida y pude conocerla en vida y la extraño. Perdí a mi anterior esposa después de haber disfrutado con ella 42 años de vida. La extraño porque ya no está. Pero Pablo dice que aún
en este duelo que llegamos a pasar, nuestra tristeza no debe ir más allá. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos esperanza. Y una gran esperanza, hermanos. Cuando Cristo fue notificado que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y querían sus hermanas que fueran para aliviarlo, yo no sé si también pensaron y dijeron con aquel que le fue a avisar si solo dijera la palabra y Lázaro se sanaría. Pero era su esperanza que el amigo Jesús pudiera estar allí para aliviar la enfermedad de Lázaro, que no muriera. Y Jesús no fue. Jesús no fue. Lázaro murió. Y el Señor Jesús supo que había muerto. No se lo dijeron, pero Él lo sabía. Y les dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, hace 4 días que habían sepultado a Lázaro. Una de sus hermanas salió y le hizo un reclamo a Jesús, como a veces reclamamos nosotros también a Él, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ella? ¿Por qué Él? ¿Por qué así? Solemos cuestionarlo al Señor. Y ella le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. ¿Esto es cierto, hermanos? Sí. Ella tenía esta confianza y esta seguridad, esta fe, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no se muere. ¿Cuánto habrían visto hacer a Jesús, no? Con enfermos, aún con los muertos, de resucitarlos. Y confiaban en que el Señor podía hacer lo mismo con él. Pero Jesús decidió no hacerlo porque había una razón importante y un mensaje valiosísimo que dejar para la posteridad, hasta nosotros y más. Pero esta mujer alude a la esperanza. Fíjense lo importante, ¿no? Porque le dice: pero Señor, yo sé que mi hermano se va a levantar en el día postrero. Creía en algo, y eso era cierto, pero a ese algo le faltaba el ingrediente más importante: Jesús. Porque Jesús le dijo: qué bueno que sabes esto, mujer, pero ahora entiéndelo completamente y yo te lo voy a revelar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Se lo dijo: porque yo soy la resurrección y la vida. Por eso Pablo ahora nos dice: no te entristezcas más, porque tú tienes esperanza. Los demás no la tienen, pero tú sí tienes esperanza en la muerte. Y esa es nuestra esperanza, Jesucristo, hermanos. Por eso es tan necesario que Él regrese, ¿o no? Sí, porque entonces volveremos a ver a los nuestros. Yo no sé cómo, pero sé que los veré otra vez, y que la tristeza que quedó en mi corazón por su ausencia finalmente se cambie en la mayor alegría de verlos otra vez, con una vida que nunca volverá a terminar. Así es que, ¿por qué no pensar todo el tiempo y afirmar en nuestros corazones que Jesús vendrá otra vez? Creo que por esa razón, hermanos, los últimos versos de la Biblia nos alientan a ser pacientes para esperar su regreso. Por eso Juan pudo decir con toda seguridad y certeza, con toda su fe y su esperanza: ven, Señor Jesús. ¿Podemos decirlo? ¿Quieren decirlo?
Dios nos permite estar convencidos de eso, hermanos. Sí. Así es que ánimo y adelante. La vida no se acaba aquí. Aunque nos pongan en un sepulcro, la vida nos espera en Cristo Jesús. Que así sea, mis hermanos. Dios bendiga a ustedes. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.